La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, en el temor del Señor vamos a empezar con este tema que ya la hermana el sábado pasado dio el primer tema, ¿no? Que era no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, sí. Esto forma parte, como todas sabemos, ¿no? De los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos también llamado decálogo, ¿no? El origen de la palabra deca es 10 y logo, palabra, o sea, se traduciría las 10 palabras o los 10 dichos de Jehová. Estos 10 mandamientos los encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. En Éxodo 20 fueron dados en el monte Sinaí y en Deuteronomio 5 fueron en las tierras de Moab. Fueron dos situaciones diferentes, que después las vamos a ver. También llamadas las tablas del pacto, ¿sí? Porque era el pacto que estableció Dios con su pueblo antes de llevarlo a la tierra prometida. Estas tablas del pacto debían estar guardadas en el arca del pacto, que era lo que estaba en el lugar santísimo en el tabernáculo de reunión. Podemos destacar de los 10 mandamientos que los 3 primeros están referidos al amor a Dios y los restantes en relación al prójimo, ¿sí? Esto es importante para poder discriminar, ¿no es cierto? Lo primero para con Dios y lo segundo para con el prójimo. Bueno, nuestro tema hoy es no te harás imagen, que forma parte del versículo 4, ¿sí? De Éxodo 20. Los vamos a leer para tenerlos bien claros. Ya los conocemos, pero vamos a refrescarnos. Éxodo 20, versículo 4, ¿sí? Al 6. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Preciosa la advertencia, preciosa la bendición. Cuando observamos en este capítulo 20, lo que viene a lo siguiente de la lectura de los mandamientos hasta el versículo 17, según mi Biblia tengo otra porción que dice el terror del pueblo, ¿sí? Que sería bueno también comentarlo. En el versículo 1 del capítulo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. O sea que tengamos idea de que los 10 mandamientos fueron audibles al pueblo. Dios habló al pueblo desde la cima del monte Sinaí. Pero esto no fue solamente una voz, fue toda una visión, fue todo un sonido, fue toda una escena que causó terror en el pueblo. Dice así en el 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Mas Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y después, en el versículo 23, vuelve a aclarar este mandamiento. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro haréis. Qué fuerte la advertencia sobre este segundo mandamiento, ¿no?
En el momento de que Dios habló, de que el pueblo estuvo atento, de que el pueblo tuvo temor, de que fue la advertencia, también les dijo, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Como Dios sabe todas las cosas, por algo recalcaba y recalcaba esto. El pueblo entonces tuvo temor, pero no sé si tuvo memoria. En Éxodo 32 tenemos la terrible situación que todas conocemos del becerro de oro. Del capítulo 20 saltamos al capítulo 32. ¿Qué hay entre medio del capítulo 20 y el 32? Todas las directivas que Dios le dio a Moisés estando en la cima del monte Sinaí. Las indicaciones, las leyes, los reglamentos, la formación del tabernáculo, todas las indicaciones, ¿sí? Del altar. Y en el capítulo 32, versículo anterior, nos encontramos con la descripción de lo que estaba pasando a pie del monte Sinaí. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar, en el monte Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedras, escritas con el dedo de Dios. ¡Qué bello detalle! Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿No? Y la historia ya la conocemos. Faraón pide todo el oro que ellos tenían, lo funde y lo trabaja con un buril y le da forma de becerro. ¿Qué estaba pasando en la cima? Como decíamos, Dios es un Dios omnipresente. Moisés no estaba viendo lo que estaba pasando, pero Dios sí, ¿sí? Por eso cuando hablaba con Moisés, le dijo, en el 7 lo leemos, Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, ¿por qué le dice tu pueblo? Porque este pueblo no estaba reconociendo la soberanía del Dios vivo y verdadero. ¿Qué reclamó el pueblo? Reclamó que Moisés no aparecía. ¿Qué iban a hacer? Se tenían que hacer algo, un Dios. Estaban dejando de lado al Dios vivo y verdadero. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Bueno, la historia ya la conocemos. Moisés desciende, ¿no? Pero primero intercede, porque Jehová enciende en ira y quiere destruir a ese pueblo. Moisés intercede, pero cuando Moisés desciende y ve lo que Jehová había visto, Moisés se enciende en furor y rompe esas primeras tablas. Bueno, la historia continúa, es preciosa, no es el tema nuestro, pero sí es interesante saber todo lo que pasó en torno a esto, porque es precisamente la idolatría lo que nos toca en este tema, y es la idolatría, la piedra de tropiezo del pueblo de Israel. Y toda esta historia hace referencia a ese tropezar y tropezar del pueblo de Dios. 34, pasando 2 capítulos más, nos encontramos con el pacto renovado. ¿Qué es el pacto renovado? Es volver a hacer esas tablas que Moisés rompió. ¿Sí? 34. Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedras con las
como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. La diferencia que acá ya el pueblo estaba cerca de la tierra de Canaán, ¿sí? El pacto renovado. Están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Y necesitan otra vez tener en forma visible esas tablas con el pacto, con los 10 mandamientos que Dios había mandado, ¿sí? Y entonces acá tenemos otra vez a Moisés subiendo al monte bajo todo el temor del pueblo. Vamos a encontrarlo esto tanto en Levíticos, en Número, como en Deuteronomio. En Levítico, todo en el libro de Levítico vamos a encontrar las órdenes, los mandamientos y cómo debían formar los rituales, el sacerdocio, la pureza del pueblo, la santificación. Y en el medio del libro, en el capítulo 19, vuelve a insistir Dios: no haréis para vosotros dioses, ni ídolos, ni escultura. En el libro de Números también, en el capítulo 25, tenemos una terrible situación, donde el pueblo dice que moraba en Sitín, en el capítulo 25:1, el pueblo se entrelaza con los pobladores de Moab. Pero eso no fue lo grave fue que los hombres tomaron mujeres que los llevaron a adorar los dioses de Moab. Y ahí otra vez el furor de Dios se encendió y hubo una gran mortandad. Dice, invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y bebió y se inclinó a sus dioses. Y en Deuteronomio significa segunda ley. En realidad no es una segunda ley, es la segunda vez que esa ley es promulgada. Se presenta por segunda vez. ¿Por qué se presenta por segunda vez ante todo el pueblo? Porque transcurrido todo este tiempo, la primera generación que salió de Egipto no era la misma que iba a entrar a las tierras de Canaán, ¿sí? Hubo grandes mortandades y no llegaron a entrar, sino que la segunda generación es la que sí entró a Canaán. Y esa generación tenía que conocer los mandamientos de Jehová. En los campos de Moab, entonces, en tierra frente a Canaán, Moisés otra vez levanta y recuerda a todo el pueblo de Israel los mandamientos de Jehová. Por eso le había dicho que las 2 veces que se mencionan es en Éxodo y en Deuteronomio. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 5, tenemos estos versículos tan conocidos y tan usados, ¿no? Para el consejo de la familia, para el consejo... Es el famoso Shema de los judíos. Es una porción bíblica que se debía recitar y memorizar junto a la familia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y sigue todo el consejo. Preciosas palabras. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tan pronto se han apartado de mi consejo, dijo Jehová, y así siguió siendo. Guardarás mucho vuestras almas. Vamos a un capítulo anterior. En el capítulo 5 tenemos los 10 mandamientos, pero en el capítulo 4, versículo 15, guardarás mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros cultura, imagen, figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal. Ninguna figura vistes cuando hablé con vosotros.
ninguna figura vistes. ¿Cómo entonces podemos representarlo? ¿Cómo entonces podemos asemejarlo a algo? No tiene comparación. Eso es al final del libro de Deuteronomios, por el capítulo 27, Dios transmite una maldición. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano o artífice. Y todo el pueblo respondió, así sea. Amén. Sabemos todos que no fue así. Vamos ahora un poquito al Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora qué pasó con este mandamiento, con esta bendición y con esta maldición acerca de hacernos imágenes o ídolos. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol hace una referencia precisamente a estos hechos del Antiguo Testamento. Después de tantos años, de tantos siglos, el apóstol utiliza esto como advertencia. 1 Corintios 10, versículo 4 al 8 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, y me señalo yo también, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Esto fue después que hicieron el becerro. Y no forniquemos como algunos de ellos fornicaron cuando estuvieron en las tierras de Moab y adoraron otros ídolos. Y cayeron un día 23.000, la gran mortandad. Y en el versículo 14, si saltamos un poquito, del versículo 8 al 14, dice: por tanto, amados míos, dice el apóstol, huid de la idolatría. Que sería huir de la ira y de los celos de Dios. En el versículo 19 insiste un poco más. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la misma copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hace esa pregunta. ¿Somos más fuertes que Él? Yo me hago esta pregunta. ¿Podemos provocar al Señor? Sí, podemos provocar al Señor. Lo podemos hacer consciente o inconscientemente. En Deuteronomio 32:20 decía: generación perversa, hijos infieles. La infidelidad va a provocar a celos a nuestro Señor. En el 21 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Nosotros hoy día podemos hacer lo mismo. Provocar a celos a nuestro Dios con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Qué es lo que nos decía en el mandamiento, en ese segundo? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Como le preguntaba el apóstol, ¿provocaremos a celo a nuestro Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Parece que estas preguntas contestaban el mandamiento dado por el Señor. Es imposible representar la magnificencia de nuestro Dios en una imagen, en una escultura, en un ídolo. Es imposible. ¿Qué es un ídolo? Ídolo es sinónimo de imagen. Imagen es sinónimo de ídolo. Pero hay una diferencia con respecto a su uso.
Imagen es una representación visual de una persona, animal u objeto real o imaginario mediante escultura, figura u otro medio. Ídolo es lo mismo, pero en este caso al ídolo se le rinde adoración. Salmo 115 nos explica muy bien qué pasa con los ídolos y qué pasa con Dios. Tan conocido que a veces uno dice, por este salmo, ¿no lo leyeron? Los que van a la iglesia católica, los altos estudiosos y filósofos de la religión católica, ¿no? Eso ya sería un tema aparte y lo digo más bajito. Salmo 115, hermanas. ¿Dónde está ahora su Dios? Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Lo sabemos. Es precioso leerlo. 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Como decían, son vanidad, algo vacío, vacuo, que no tiene sentido. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. 13. Bendeciré a los que temen a Jehová, pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué decía el texto? Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación. Y hago misericordia a millares de los que temen mi nombre. Benditos de Jehová. Pero nosotros bendeciremos a Jah, ahora y para siempre. Aleluya. Y podemos decir amén. Conclusión. Ya hemos visto lo que es un ídolo, lo que es... bueno, la idolatría. Vamos con esta palabrita. Idolatría, como toda la mayoría de las palabras, tienen su raíz en el griego. Eidolon es ídolo y latreia es servicio. Entonces, juntamos las palabritas y encontramos que es el servicio a los ídolos. Si buscamos definiciones, tiene dos definiciones. Es la práctica del culto a los ídolos y la segunda, que es más actual, amor o admiración excesiva que se siente por una persona o cosa. Bueno, y ya ahí nos estamos acercando más a nuestra realidad. ¿Cuál es la conclusión de estas dos definiciones? Idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestros corazones. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. Bueno, y yo me hice una pregunta, ¿cuáles podrían ser mis ídolos actualmente? Entendemos que los ídolos como cristianas, ¿no? Sabemos que no tienen por qué ser. A veces no comprendemos por qué otras religiones no pueden acercarse a lo literal de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero bueno, para nosotras, ¿cuáles podrían ser mis ídolos actualmente? Algunos se mencionan en el Nuevo Testamento, como el Señor Jesús le hizo reflexionar a muchas personas. Amor al dinero, a las riquezas. Hoy día podría ser un deporte, futbolistas, ¿no? Estuvimos muy cerca del Mundial y uno se enfervoriza, se fanatiza ¿no? Y se siente totalmente representado por un ídolo. Muchos tuvimos que acomodar reuniones y horarios de reuniones al Mundial. Futbolistas, políticos, una carrera en lo personal, una profesión, un cantante.
tal vez mi propia imagen, ¿no? Mi propio yo, el ego. Primero estoy yo. Puede ser consciente o inconsciente, puede ser real o imaginario. Es para meditar. ¿Cuáles pueden ser mis ídolos actualmente? Y más real todavía, redes sociales, Facebook, bueno, muchas cosas. Prestemos especial importancia que le da Dios a nuestro corazón. ¿Detrás de quién va mi corazón? Yo puse la pregunta. ¿A quién miran mis ojos? Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en los cielos, ¿no? Y el versículo que todas sabemos, porque donde está vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Respecto a los ojos, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué es lo contrario? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, ¿no? Como el Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Buscad primeramente entonces el reino de Dios y todo eso que forma ansiedad, necesidad, que el Señor lo sabe, va a venir después. Buscad primeramente. Bueno, seguimos con Mateo. Mateo es muy interesante porque le estaba hablando al pueblo de Israel, ¿no? Tan aferrado a la ley, tan aferrado a todas las tradiciones. Vamos ahora a Mateo 22. Sigamos con el tema de la imagen. Chicas, hay tantos textos, tantas porciones. No quiero que esto sea largo, pero me resultó tan interesante y tan profundo que les voy a mencionar. Mateo 22 es una historia muy conocida, ¿no? Cuando el Señor Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Vamos a leer en el del 15, dice, entonces, perdón, me estoy confundiendo. El Mateo 22 es cuando los fariseos confrontan al Señor Jesús y le quieren hacer caer en algún tema problemático, ¿sí? Y es con respecto al tributo que se le daba al César. Vamos a seguir con lo que es imagen, y ahí el Señor va a dar esta idea tan preciosa. Mateo 22:15. Me confundí porque como tengo la hoja ya, las referencias, eso me pasa por no abrir la Biblia. Vamos a hacer honor y vamos a buscarlo en la Biblia. Mateo 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna falta, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo, ¿no? Un gran atributo. Conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y esta frase que es tan conocida. Y les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mi pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que es de Dios? Diríamos, ¿no es cierto? Ajá. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿De quién llevamos la imagen? Esta moneda gastada, sucia, desperdiciada en el mundo, lleva la imagen de Dios. Cada una de nosotras. Fuimos creadas a imagen de Dios. Esa imagen se deterioró
imagen, que es una representación. Representaba el señorío sobre las criaturas, enseñorece. Obviamente que esto fue distorsionado en la desobediencia a Dios con el pecado en Adán. Semejanza en cuanto a lo moral y mental es la diferencia con todas las demás criaturas. Esto es lo que nos permite llegar a tener una relación personal con Dios, con nuestro Dios, el único Dios. En principio rota esa semejanza por la caída en pecado y arrastrada por todos. Llevamos una imagen deteriorada y una gloria perdida por el pecado y la desobediencia. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es un versículo que muchas veces repetimos, es un versículo que nosotras llevamos en nuestra carne, desfiguramos la semejanza y la gloria de Dios, que es restaurada por la preciosa obra del Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, y ahí llegamos a nuestro Señor Jesucristo, la verdadera imagen de Dios. ¿Cuál es la verdadera imagen de Dios? Porque hay una única imagen, es la imagen, no una imagen. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Cristo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Porque en él habita, en el 2:9, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen de ese Dios invisible que habló hace tantos siglos, tantos años, y de un principio se manifestó. Nada visteis cuando hablé con vosotros. Ese es el Dios invisible. ¿Por qué el hombre natural necesita una imagen? Entonces, un ídolo. ¿Por qué el hombre natural necesita una imagen? ¿Por qué nosotras en algún momento necesitábamos una imagen, un ídolo? 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre dice, debo ver para creer. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La religión dice, debo ver un ídolo me ayuda a adorar, así dicen. Pero ¿qué te dice Dios? Esos ídolos te confunden, te mienten, te engañan y me llevan a celo, porque desvían tu mirada del Dios vivo y verdadero. ¿Por qué no pueden ver? 2 Corintios 4:4. Porque dice, porque tienen una ceguera espiritual. 2 Corintios 4:3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios. Hay un pasaje precioso que me vino automáticamente a la mente. Hablamos de ceguera, ¿y de quién vamos a hablar? Del ciego de nacimiento. Juan 9:24 al 25. Todas podemos decir, como dijo ese ciego, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Ahora veo. Le fueron abiertos los ojos de la fe. Sandra me dice, versículo 35, cuando se ve cara a cara con el Señor, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
No vamos a leer todo el relato porque lo conocemos, es precioso, historia bíblica para los niños. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? Para que crea. El que habla contigo es. Creo, Señor. Y le adoró. El hombre natural, sería la conclusión, necesita ver algo con sus propios ojos. El espiritual debería ver los ojos con los ojos de la fe. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para aumentar nuestra fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vivirá, se salvará, vivirá eternamente. Versículo 25. Todo ese pasaje es rotundo, porque también nos habla de la idolatría, ¿no? Pero en el versículo 25 vamos a destacar esto para no hacerlo tan largo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese capítulo 1 es rotundo para los romanos, ¿no? ¿Cuánta idolatría había en esos pueblos? ¿Cuántos dioses no conocidos? A ese Dios invisible, decía el apóstol, a ese vengo yo a predicar. A ese que solamente tiene el pedestal y no hay nada arriba, a ese Dios al que ustedes no conocen, a ese vengo a hablar. Para reflexionar, ya otra vez para nosotras, ¿qué imagen tengo yo de Dios? Nos puede pasar, hermanas, ¿eh? Sabemos que no ha haber ídolos, pero ¿qué imagen yo me represento de Dios? Porque podía ser alguna representación real o imaginaria. Nosotras pasamos por diferentes situaciones, más las que ya somos viejitas, no de edad, sino viejitas, ¿no? En el Evangelio. Podemos pensar que tenemos un Dios lejano, un Dios autoritario, un Dios injusto tal vez, ¿no? Por nuestras situaciones personales, o quizás un Dios muy permisivo. Pero hay un detalle, cuanto más conozcamos a Cristo, más conoceremos a Dios. Si nuestra imagen de Dios está desfigurada, quizás es porque no estamos conociendo profundamente a nuestro Redentor, a Cristo. ¿Y qué relación tiene esto? Porque Cristo es la imagen de Dios. Como dice en Juan 14, versículo 8 y 9, Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace estoy con vosotros, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ya termino, hermanas. Éxodos, volviendo a Éxodos 3:34. Yo soy el que soy. Cuando Moisés tuvo que llevar al pueblo por el desierto, tuvo que hacer todo esto, cuando Dios le habla y se le presenta, le dice, yo soy el que soy. Porque Moisés le preguntó, cuando me digan, ¿qué Dios? ¿Cuál es su nombre? No tengo nombre. No hay necesidad de nombre, porque yo soy el único Dios. No tengo necesidad de un nombre que me diferencie. Dios le estaba dando a entender que no hay dioses, no hay otros dioses. Tenemos un gran enemigo, que es Satanás, y nos quiere confundir y confunde a toda la humanidad. Yo soy Dios. Yo soy el que soy. No necesito un nombre. Amén. Entonces, los conocemos por sus atributos. Entonces podemos llamarle el Dios único, Dios vivo, verdadero, eterno, todopoderoso, altísimo, soberano, inmutable, justo, santo, 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 Rey de reyes, etcétera, hermanas.
mencionarlo por sus atributos, por su bondad, por su misericordia. La imagen que tengo de Dios determinará nuestra adoración. ¿Conocemos poco de nuestro Señor? Poca será nuestra adoración. Cuanto más conozcamos de Dios, este tema a mí me llevó, me sumergió en un montón de pensamientos. Cuando nos ponemos a orar, ¿a con quién estamos hablando? ¿De quién estamos, hermanas? Qué miserables tenemos que sentirnos de estar frente a ese Dios maravilloso, ese Dios supremo, ese Dios invisible, intangible, que como dice la palabra, dice que mide las aguas de los mares en la palma de su mano, que hace misericordia a millares, que sostiene el universo, que todo lo sabe, que todo lo ve. Cuán chiquititas nos tenemos que sentir. Este tema a mí me ha llegado, yo le decía ayer a mi esposo, parece que me va a estallar la cabeza de cuán precioso y cuán maravilloso es conocer a este Dios infinito que casi no nos entra en la cabeza. Me conmovía. Y cuántos pasajes más que encontré. Y el último versículo que me gustaría compartir es el de Job 42, 1 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Perdón, hermanas. Que el Señor las bendiga. Como también yo pude ser bendecida con este tema al leer su palabra.